Hay millones de personas en este mundo que pasan hambre. Millones de personas que esta mañana se levantaron y no tuvieron nada que comer. Y todos sabemos que el hambre es algo que es innato, forma parte de la supervivencia del ser humano. Y cuando hay hambre, hay dolor. Cuando hay hambre, hay debilidad. Cuando hay hambre, no hay ninguna cosa alrededor que nos pueda conformar. Frente al hambre, todas las demás cosas no tienen sentido, ni tienen valor. Podemos estar en el mejor lugar, rodeados de cosas hermosas, pero cuando hay hambre, todo lo que queremos, lo que el cuerpo nos pide es: quiero alimento, quiero sustento, quiero satisfacción a esta necesidad. El cuerpo necesita alimento. ¿Y sabes algo? Hay otro tipo de hambre que también hoy millones de personas tienen. No es ya el hambre por algo físico para alimentar el cuerpo, sino que es el hambre del alma. El hambre por tener esperanza. El hambre por recibir justicia. El hambre por hallar la paz. El hambre por encontrar consuelo. Hambre que tiene que ver con ser lleno de amor. Creo que la mayor hambruna que hay en este mundo es el hambre del amor. El hambre de encontrar propósito de vida. El hambre de encontrar finalmente perdón a todas nuestras culpas. Hambre. En resumen, creo que el mayor hambre que hay en este mundo es hambre de Dios. Porque Dios sintetiza todas estas cosas que estoy diciendo. Y muchos podrán saciarse de un alimento, de un bocado que traiga satisfacción a su cuerpo, pero aunque nos ponga delante nuestro una mesa llena de delicias, aún así puede continuar el hambre en nuestra alma. Hay en la Biblia algunos ejemplos de hombres que han tenido hambre en su alma y que lo han reflejado en algunos escritos. Y quiero mencionarlo porque algunos de estos hombres reflejan lo que es el hambre del alma. Como por ejemplo, aquel hombre llamado Moisés, que Dios levantó para liberar a su pueblo de Egipto. Este hombre tenía hambre de Dios y lo expresó de la siguiente manera: Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego, a pesar de que pueda morir por esta causa, no tiene sentido seguir viviendo si no te conozco. Hambre de Dios. Aquel hombre llamado Job, que pasó muchas pruebas tremendas, un día dijo: ¡ay, quien me diera el saber dónde hallar a Dios! Porque dice: yo iría hasta su silla. Hambre de Dios. El profeta Isaías escribió: con toda mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. A Isaías no lo saciaba el pan físico. Desesperaba por la presencia de Dios. Y el mismo rey David, que siendo rey
y teniendo todo lo que cualquier ser humano pudiera querer: riqueza, fama, poder, autoridad, honra. El propio David dijo: nada de lo que tengo me satisface. Y escribió en uno de sus salmos: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? ¿Y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y agrega: y fuera de ti, aunque tenga todas las cosas que este mundo pueda darme, aunque tengo todo el poder en mis manos, aunque tengo todo lo que mi cuerpo pide, fuera de ti, nada deseo. Personas hambrientas de Dios. ¿Qué tal? Cuando Dios se propuso conquistar el corazón del hombre y hacer que las personas se inquietaran por estar con Él, Dios fue el primero en despertar el hambre de cada uno de nosotros. A través de un profeta llamado Amós, el capítulo 8 del libro de Amós, versículo 11, dice así: vienen días, dice el Señor y Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. Pero no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír y conocer las palabras del Señor. En otra expresión, Dios está diciendo: quiero despertar el hambre en toda la humanidad para que, aunque esté satisfecho de todo lo que necesita, se sienta vacío y hambriento de mi presencia. Porque quiero revelarme, quiero darme a conocer, quiero que los hombres experimenten mi bondad, me descubran, vean mi gloria y queden tan llenos de mí que no quieran otra cosa. Así que Dios desató hambre en la humanidad. ¿Crees que ese hambre todavía se terminó? ¿O continúa ese hambre hoy en medio de la humanidad? Por lo que yo dije antes, yo honestamente creo que la mayor hambruna de este mundo es de Dios. Hay vacíos en el corazón de cada hombre que nada lo puede llenar. Y fue así como alguna vez todos los que estamos acá y muchos que nos están mirando hoy por YouTube y otros medios, podemos confirmar y decir: yo tenía hambre, no sabía de qué, me alimentaba de basuras, nada de eso me llenaba, y un día encontré a Dios y Él sació para siempre mi hambre. ¿Cuánto dicen amén a esto? Aleluya. ¿Por qué? Porque es lo que Dios se propuso. Dice Dios: me buscarán y me encontrarán si es que me buscan con todo su corazón, con toda hambre. Me buscarán y me encontrarán. Porque Él es el primero que está deseoso de compartir su vida con nosotros. Hay otro pasaje muy hermoso que dice: prueben, gusten y vean que el Señor es bueno. Es como que Dios se nos presentara como una experiencia
para compartir algo delicioso. Prueben. Habla de probar, habla de experimentar. A Dios no se lo conoce con la mente solamente. También puede ser mentalmente. A Dios se lo experimenta como en una comida. Se lo disfruta a Dios. No el Dios religioso, el Dios que se soporta, sino el Dios que es un deleite y que pone mesa y banquete a nuestro alrededor. Y Jesús dijo, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes serán saciados? Los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de Dios. Quería comenzar esta mañana hablando sobre esto. Porque el hambre debe ser un deseo constante en nuestra propia vida. Porque hay algunas dificultades con las que nos enfrentamos cuando ya probamos a Dios. Sobre todo aquellos que tenemos muchos años en la fe. A veces creemos que ya hemos probado todos los sabores de Dios. Y sin embargo Dios dice, yo te necesito hambriento todos los días. Es un privilegio, yo creo, y un honor, que frente a la hambruna que hay en esta humanidad, Dios se me haya revelado. Y creo que es para vos una honra que hayas conocido a Dios. Haber conocido a Dios en medio de tantos millones y millones de personas que no conocen a Dios es un regalo y es un don de Dios. Y por eso, como dijimos y cantamos esta mañana, no cesamos de dar gracias por haberlo conocido. Sin embargo, algunos que han probado de Dios y han visto que Dios es bueno y Dios sació su necesidad y Dios calmó su hambre, de pronto quizás satisfechos porque creen que Dios era para una sola comida, ahora se distraen probando otro tipo de comidas. Y sabemos, este es un mundo que nos ofrecen comida chatarra, comida basura, comida de todo tipo, comida rápida, comida procesada, y cada uno come y se alimenta de acuerdo a lo que le gusta y también, por supuesto, a bolsillo. No digo que no, pero la realidad es que muchas veces esa hambre espiritual que nos llevó a Dios ahora es saciada con cosas y placeres que este mundo nos ofrece. Y comenzamos a llenarnos de otras cosas. Nos llenamos con un título, nos llenamos con mucha plata en nuestro bolsillo o en el banco, nos llenamos con fama, nos llenamos con placeres que nos entretienen. Otra plaga de este mundo, el entretenimiento y la distracción. Vivimos distraídos y entretenidos mientras el mundo pasa y la vida continúa. Pero el tema acá es qué hacemos nosotros para saciar nuestra hambre. Porque antes estábamos desesperados por Dios, pero ahora ya me acostumbré a Dios. Y como le pasó a aquel hombre que tocó el arca de Dios, se acostumbró a lo santo. Se acostumbró a probar de Dios y ya dijo, ya me cansé de Dios. Voy a probar otras cosas. Pero también puede ocurrir que algunos de nosotros nos hemos vuelto, diría yo, deseosos de comer comida intelectual. Y entonces decimos, quiero conocer todo acerca de Dios, y nos ponemos a estudiar y a comprender y a conocer,
pero desde un lugar intelectual. Y nos volvemos y hacemos del conocimiento de Dios nuestro propio Dios. Y creemos que porque conocemos mucho de Dios, desde el estudio del conocimiento intelectual, realmente conocemos a Dios. Bueno, así exactamente igual estaban los fariseos y los religiosos en la época de Jesús. Eran sumamente conocedores y repetían la ley como loros, pero no tenían una relación de experiencia con Dios. Y creo que lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo y nos está invitando es a que gustemos y probemos de Él de nuevo. En una experiencia de todos los sentidos de nuestro cuerpo, pero también en una experiencia del alma que necesita sosiego, necesita paz, necesita alimento. Salomón escribió en un proverbio: el que está satisfecho desprecia hasta la miel, pero el que está muerto de hambre, hasta lo amargo es un dulce manjar. Me gusta esto. A veces cuando estamos muy saciados, ya no da asco la comida. Pero el que no probó nada de comer por muchos días, hasta un pedazo de pan duro le parece una delicia. Y dijo Jesús: ay de ustedes, los que ahora están saciados. Ay de ustedes, los que están llenos hasta que le da asco la comida. Ay de ustedes que no necesitan buscar a Dios porque están satisfechos con lo que han comido sin Dios, sin tener en cuenta a Dios. Ahora, leyendo de vuelta el pasaje que dice: bienaventurado el que tiene hambre, resulta que esa palabra hambre en griego es una palabra muy particular y te lo voy a explicar. En el griego antiguo, la palabra hambre, cuando Jesús dijo bienaventurado el que tiene hambre, es peinó en griego, peinó. Y lo que sugiere esta palabra peinó es que el deseo por Dios no se sacia o no termina cuando uno probó a Dios. El hambre por Dios es un hambre que me alimenta, me sacia, pero al mismo tiempo dice: quiero más. Quiero más. Porque Dios lo que quiere justamente es que no nos aburramos, ni nos dé asco, ni estemos cansados de Dios, sino que justamente el hambre llame a más hambre. ¿Me explico? Mientras más conocemos, más deseamos. Mientras más aprendemos, más queremos profundizar. Este es un tipo de hambre persistente, constante. Por eso estos hombres que yo mencioné antes habían probado de Dios y estaban desesperados por más de Dios. Yo me pregunto en esta mañana, ¿habrá este tipo de hambre en este lugar? ¿Habrá en este lugar hijos de Dios que hemos saboreado a Dios, hemos disfrutado a Dios y nos quedó el sabor de decir cada mañana y cada día: quiero experimentar a Dios, quiero tener una relación más profunda con Dios? Porque si es así, aquel que desató hambre también traerá saciedad a nuestra vida.
Pero hay de aquellos que ya están satisfechos. Lo dijo Jesús. Porque si estás satisfecho, no me necesitas, dice Jesús. Y de hecho, en aquel tiempo, muchos que estaban satisfechos despreciaron a Jesús. Los religiosos de su época lo menospreciaron a Jesús. Pero los gentiles, aquellos que no sabían nada de religión, corrían desesperados a probar a Jesús. Los que vivían en un mundo religioso lo despreciaron. Los que vivían en un mundo pagano lo abrazaron. Por eso el apóstol Pablo iba de ciudad en ciudad predicando a Cristo y multitudes abrazaban el nombre de Jesús. ¡Hambre! Tenían hambre. Y quizás algunos judíos, no digo todos, algunos judíos estaban llenos y solamente miraban alguna cosita ahí, paladar negro, como diciendo, este detalle, Amados, me gustaría que podamos entender en esta mañana que estamos rodeados de un mundo hambriento. Y que por eso mismo, porque hay hambre, hay avivamiento ocurriendo en distintos continentes. En África, en Asia, en muchas partes de América Latina, la iglesia está desbordada de personas que corren hambrientas, necesitando encontrar a ese Dios que le dé sentido a sus vidas. Y yo oro para que en este tiempo entre nosotros volvamos a tener el hambre del comienzo, el hambre del hambriento, el hambre de aquel que puede tener todo y siente que no tiene nada, el hambre que es capaz de invertir viajando no sé de dónde por horas, subirse a un avión o lo que fuere para ir a un lugar a encontrar la presencia de Dios. Amén. Yo tengo hambre en este tiempo, lo confieso, tengo hambre. Y a veces me tengo que arrepentir delante de Dios de decirle, a veces no te busco con el mismo hambre que tenías hambre. No te busco con el mismo deseo. Pareciera como que ya probé todo de vos. Pero te soy honesto, Dios, me estoy engañando a mí mismo. Porque ay de mí si me canso de buscarte. Ay de mí si me sacio de Netflix, si me sacio de una carrera universitaria, si me sacio de correr atrás de proyectos económicos y empresarios. ¡Ay de mí! Si este mundo me roba el hambre de Dios. Hambre por conocer los secretos de tu corazón. Hambre por entender y comprender cómo perdonás y amás a las personas. Hambre por ver tu justicia en medio de un mundo injusto. Hambre de santidad, porque a veces me siento tan pecador. Hambre de paz para una sociedad violenta en la que vivimos. Hambre por ver tu poder liberando a los oprimidos frente a la impotencia de ver gente encadenada que no hay nada que la pueda liberar. Hambre por ver a los enfermos ser sanos. Hambre por ver vidas que arrastran muerte y necesitan vida nueva. Hambre por ver el reino de Dios manifestándose en mi casa, en mi barrio, en esta ciudad, en este país. Pregunto, ¿tenemos hambre? Cuando comenzó esta iglesia, no había aire acondicionados, no había sillas cómodas, no había luces, había una carpa. ¿Hubieras venido a una carpa vos? Yo conocí los tiempos de las carpas. Pero el hambre era tal que no importa si te ensuciaban los pies con la tierra, no importaba si era una lona y te moría de calor, había hambre de Dios.
A veces los auditorios cómodos nos quitan, nos roban la mirada de dónde venimos y en verdad, lo que tenemos que buscar. A veces nos cansamos de mensajes maravillosos, uno atrás de otro. ¿Querés que te cuente los mensajes que escuché en mi vida sentado en una butaca? ¡Miles! Y cuando me miro acá y digo, ¿ya te cansaste de Dios? ¿No hará falta que vuelvas al comienzo? ¿No hará falta volver al primer amor? ¿No hará falta que te falte un poquito de Dios para que sientas hambre? ¿Cómo mantenemos el apetito? Porque yo quiero, y le digo, Dios, yo quiero continuar constantemente teniendo hambre. De ese que dijo Jesús, que es un hambre que no se sacia, comés pero querés más. Es un hambre persistente, yo quiero eso. Lo primero que yo siento que necesitamos para mantener el apetito por Dios es que cada día comprendas con mayor claridad el amor que se derramó sobre tu vida. Porque es verdad lo que dijo Jesús. Al que poco se le perdona, ¿cómo es? Al que poco se le perdona, poco ama, pero al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Será acaso que yo creo que era demasiado buenito y el perdón de Dios fue suficiente para mí? ¿O acaso me reconozco que sin el amor de Dios no tendría esperanza en mi vida? Por eso algunos tienen conversiones tan drásticas, porque vienen quemados del infierno. Vienen de haber sido mordidos por el león, por el diablo. Vienen de la boca del enemigo. Y cuando entran a este lugar, se tiran a los pies de Cristo y dicen, gracias Señor, no me merezco tu perdón, pero tu amor me cambió la vida. Y otros, que nos creemos quizás más buenos, decimos, bueno, me merecía este perdón. Entonces, cuando el amor no es suficiente para mí, no tengo tanta hambre. Pero cuando de verdad me doy cuenta de cuánto me amó Dios, entonces tengo más hambre de Dios. Amén. También necesitamos en este tiempo dejarnos de llenar de comida rápida. Tenemos que en un momento parar con nuestra vida y darnos cuenta de qué nos alimentamos. ¿Qué sacia? ¿Cuál es el plato de cada desayuno? ¿Qué es lo que como al mediodía? ¿Qué es lo que alimenta mi vida? ¿Qué entra a mis oídos? ¿Qué es lo que entra a mi corazón? ¿Qué es lo que disfruto en este mundo? Porque si yo me lleno de comida chatarra, me acostumbro a la comida chatarra, me acostumbro, a ver, claro, me gusta una buena hamburguesa, papa frita, puré instantáneo, pero no hay nada como el puré que hacía mi mamá. Ahora, me gusta el puré instantáneo, pero el puré de mi vieja era el puré de mi mamá, porque tenía amor, porque llevó tiempo hacerlo, porque le ponía un gustito único. Ahora, a veces yo me acostumbro con el puré instantáneo. No se puede comparar con el otro puré. Y a veces me acostumbro con alimentar mi cuerpo y mi alma con cosas que me sacian, que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, cuando nosotros comemos y nos llenamos de el éxito, los viajes, las posesiones, el prestigio, las cosas que subimos las fotos que subimos a Instagram, todo el tiempo ahí, perfectos, en una isla paradisíaca, qué sé yo. Está bien, no hay ningún problema, Dios nos regala cosas buenas y hermosas. Pero si pensamos que eso va a reemplazar a Dios, tenemos un problema muy serio.
No importa dónde vayan, no importa dónde comas, y Dios quiere que la pasemos bien en la vida. A ver, déjame decirte, es bueno que te alegres, que disfrutes las cosas buenas de la vida. No es que cuanto más tormento, más espiritual. No, 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 no. La vida es para ser disfrutada. Los bienes de Dios son para ser disfrutados. Dios preparó una casa hermosa para que la disfrutemos, pero cuidado que la casa no se convierta en Dios. Ni que la comida, ni que el viaje, ni la plata, nada de eso reemplaza lo más importante. Ya lo dijo David. David también hacía muchos viajes, cruceros y todo lo demás, pero David dijo, perdón, probé todo en este mundo, pero sin Dios no soy nada, ni quiero más nada. Amén. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. No sé quién escribió esto, pero sería para ponerlo ahora en este tiempo, ¿no? Donde comemos cada cosa nosotros. Que tu meta número 1 sea conocer a Dios. Lo dijo Jesús, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y Él les dará todo lo que necesiten. Por eso la pregunta es, y es muy consciente esto, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando en este tiempo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es aquello que te quita el sueño por las noches? ¿Qué es aquello que te mantiene nervioso? ¿Qué es ese afán desesperado por obtener, lograr, desear aquello que está caprichosamente en tu vida? Y todo eso finalmente te distrae y te roba a Dios. Busquen primero, no significa que lo demás no sea importante y bueno, pero primero tomate un desayuno con Jesús. Tomate tu primer mate con Jesús. Dale tiempo al Señor. Disfruta de su presencia. ¿Qué alimenta nuestro apetito espiritual? La palabra de Dios. La palabra de Dios. No sé si la tenés, pero todavía se puede comparar a una Biblia. Una Biblia es un libro que tiene tapa roja, algunas son azul, que vos la abrís así, tiene hojas como cualquier libro, tiene capítulos, vos podés abrirlo y comenzar a comer. Como dijo Jesús, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Leer la Biblia cada mañana, desear correr un poquito el celular, si es que, o puedes leer la Biblia con el celular, pero honestamente el celular normalmente nos vamos a TikTok, a Instagram, a redes sociales, agarrar la Biblia, dejar el celular, agarrar la Biblia, abrirla y leerla, que la palabra de Dios es dulce como la miel. Dulce como la miel. Es verdad, los que están saciados, hasta la miel es amarga. Pero la palabra de Dios todos los días nos despierta deseos, nos inspira, nos atrae a la persona de Dios. Y por último, la mejor manera de que te atraiga y quiera más apetito de Dios es que te rodee de personas que tienen hambre de Dios. Porque si yo te rodeo de personas que están todo el tiempo hablando de política, pues me atraerá la política. Si estoy todo el tiempo rodeado de personas que solamente hablan de fútbol, me gustará el fútbol, viviré, me alimentaré del fútbol. Si estoy todo el tiempo rodeado de personas que hablan de negocios, pues el negocio será mi alimento diario. Digo, ¿acaso no es bueno estar rodeado de personas que tengan ganas de conocer más a Dios? Que hablen acerca de lo que Dios les está hablando en este tiempo, que te cuenten algo que Dios les mostró en estos días, que te inspiren a enfocarte en Dios. Las relaciones nos transforman y somos cada vez más parecidos a con quién estamos. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo que escuchas constantemente en tus oídos?
¿De quiénes te rodeas? ¿Cómo son aquellos que están a tu alrededor? ¿Hablan mal de la iglesia? ¿Se la pasan hablando mal de los hermanos? ¿Viven criticando todos los mensajes porque están cansados de escuchar mensajes? No nos volvamos profesionales de la iglesia. Volvamos a ser amateur. El amateurismo es algo que es vocacional, no es profesional. ¿Me explico? Y yo no sé, algunos quizás perdimos el espíritu amateur de la iglesia. Y yo digo, Señor, volvenos y llévanos a lo sencillo. Llévanos a lo sencillo, porque tan fácilmente nos acomodamos en un sillón y escuchamos un mensaje por streaming y pensamos que eso es iglesia. Iglesia es toda una experiencia. Dios es toda una experiencia. Dios no es letra. Dios no es una pantalla con un predicador. Dios no es ni siquiera una iglesia cualquiera. Dios es mucho más que todo eso. Dios es ese que te está esperando todas las mañanas cuando te despertás. Y está sentado en la cocina al lado de la hornalla cuando prendés para poner un café. Ahí está Dios esperando que le hables para que te abrace, te aconseje, te diga qué hacer en el día. Jesús conocía al Padre porque todas las madrugadas se levantaba e iba a escucharlo y a compartir con Él. Dios es aquel que conocía a Adán y Eva, que todas las tardes cuando Dios terminaba de trabajar la jornada de cada día, dice que Dios regresaba al Edén y caminaba entre la creación junto con Adán y Eva. Imagínate Dios con piernas, porque dice que Dios caminaba con ellos. Dios caminaba con ellos. Y al atardecer de cada día, en la creación, allá en el paraíso, Dios venía a caminar y a compartir con sus hijos. A la mañana, a la tarde, a la tardecita, por la noche, en la vigilia de la madrugada. Dios está ahí. Solo hace falta que no estemos distraídos. Solo hace falta que no nos engañemos con lo que comemos. Solo hace falta volver al primer amor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo Jesús. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Hacía falta que viniera un pan del cielo? Sí. ¿Por qué? Porque el hambre era demasiada. ¿Hace falta hoy que nosotros sigamos comiendo de este pan? Sí. Porque el día que dejemos este pan por cualquier manjar que el mundo nos ofrezca, perderemos lo genuino y lo puro, la pureza de la presencia de Dios. Cuidado lo que ven tus ojos. Cuidado con lo que es la satisfacción de tu alma. Cuidado donde corren tus pies. Cuidado lo que te distrae en este tiempo. Cuidado con cansarte de leer la palabra de Dios. Porque hay de los que están satisfechos. Yo me quiero quedar en Amós, cuando dice, vienen días en que Dios desatará hambre en la humanidad.
Y en esta mañana, en este lugar, y por un momento, yo le pido a Dios que traiga hambre a nuestra vida. Que nos olvidemos de todo lo que conocemos de Él. Yo sé que sabemos muchísimo de Dios. Cada domingo acá en esta plataforma escuchamos palabras tremendas de Dios. Pero al otro domingo me cuesta levantarme de la cama porque ya estoy satisfecho. Y hay otros afuera, muertos de hambre, que quizás no saben todavía que acá hay pan para ellos. Y quizás nos guardamos el pan en el bolsillo. Somos como los niños que se guardan el pan y dicen, no lo comparto con nadie. Pero el pan no es para mí, el pan es para compartir. El pan se comparte. Jesús se comparte. Que el Espíritu Santo en esta mañana nos traiga a todos nosotros un recuerdo de aquellos días. Aquellos días, algunos quizás, en mi caso como niño, otros a la edad, donde estuvieron un día antes de conocer a Cristo, un día antes, unas horas antes de que alguien te hable del Señor, que Dios te lleve a ese momento y te haga recordar que estabas muerto de hambre, que te haga recordar de que estabas desesperado por Dios, que te haga recordar de que no podías dar un solo paso más sin que alguien te abrazara y te mostrara el amor de Dios. Que volvamos a aquellos días en que, desesperado como Bartimeo, gritamos, Señor, sálvame. Sálvame, Señor, porque me hundo y me muero. Porque te necesito, librame de esta prisión, sacame de este tormento, llévame a la luz, perdoná mis pecados. Que Dios nos lleve a ese tiempo una vez más, en esta mañana. Porque solo los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. ¿Qué tal si te pones de pie? Voy a cometer una locura, pero voy a hacer esto. Saca la mano de tus bolsillos y poner la mano en tu vientre. ¿Dónde se siente el hambre? La panza, ¿verdad? Muy bien. ¿Sabes cuál es el amor más entrañable o el hambre más entrañable? Es aquel que está en las entrañas. Acá necesitamos amor. Acá necesitamos comida, pero acá también necesitamos a Dios. No un Dios acá. Acá. Y vamos a decir al Señor, con total honestidad, si lo querés y lo deseas, Dios, dame hambre. Dios, dame hambre. No estoy satisfecho. Quiero más, Dios. Quiero más. Desata hambre en mi vida. Porque todo lo que he probado no es suficiente para mí. Tengo hambre de tu presencia. Tengo hambre de que me devuelvas la alegría de la vida que se me fue apagando. Tengo hambre de que me dé la fuerza para sostener lo que tengo que sostener y que es difícil en este tiempo,
porque se me fueron las fuerzas. Dame hambre. Tengo hambre, Dios, de ver una renovación espiritual en mi vida, porque estoy cansado de la rutina. Solo los hambrientos tienen un avivamiento. Solo los hambrientos tienen la oportunidad de un milagro. Solo los hambrientos Dios se les revela más y más. Yo tengo hambre. Tómate un minuto, por favor, un minuto más. No te distraigas en este momento. Dios comienza a ministrar nuestras vidas. Lo que te está pasando no es hambre de comida natural. Dios está derramando en este lugar un hambre que solo Él puede saciar.